cierta capacidad de razonamiento, así como lo vemos con el dogmático, la persona que cree en un dogma, aunque ella sabe que no lo entiende, lo cree. Es un problema en el razonamiento humano que revela posesión satánica, porque Dios nos ha dado el razonamiento precisamente para que lo ejerzamos estableciendo nuestra dignidad. Por eso, cuando nosotros no ejercemos nuestro razonamiento, pues no podemos ejercer nuestra fe. En este caso, podemos comprobar que la razón nunca estuvo opuesta a la fe. Hermanos, hoy, cuando el ser humano pierde su capacidad de razonamiento, empiezan entonces las guerras dogmáticas, que son guerras religiosas, guerras por el dominio absoluto, donde se impone la ley del más fuerte, porque ya no existe la razón, porque la fe está cayendo en el mundo a pasos agigantados. Entre más se muere la fe, más se muere la razón y más se desatan guerras. Nada de lo que ocurre es coincidencia y todas estas cosas son principios espirituales. Pero cuando nosotros recordamos a Javier Milei, recién iniciando su periodo presidencial, cuando decía que él era un libertario, un liberal, ¿verdad? Eso es un término que uno lo recuerda como parte de los términos usados en este libro de los protocolos de Sion. Pero luego que vemos nosotros cuando leemos este libro, los protocolos de los sabios de Sion, ahí se dice precisamente eso, que la república es libertaria, que es liberal y que esto ocurre porque establece una separación de iglesia y Estado. Luego que vimos con Javier Milei, él decía que él era judío, se presentaba como judío, visitó sinagogas, se hizo pasar como judío y luego dijo que no podía ser judío porque no podía guardar el sábado. Entonces es coincidencial, ¿verdad, hermanos?, que él diga que es un libertario y luego diga que es judío, cuando obviamente él no es judío, y luego también diga que él no puede guardar el sábado, cuando el sábado es el día de reposo de Dios. El sábado hace parte de la ley de Dios. En este caso nosotros vemos que ahí está la prueba de que sí existe una agenda para culpar a los judíos, porque las sociedades van a ser llevadas a un colapso. Nosotros vamos a ver cómo poco a poco viene un terrible colapso para justificar la narrativa de que las repúblicas son contrarias a la ley y el orden, y que las repúblicas son más bien la tiranía, y que esta masonería cristiana es la verdadera forma de regir a un gobierno y a las personas. Es de locos, ¿verdad, hermanos? Entonces nosotros no olvidamos que fue Jesús quien estableció este muro de separación entre iglesia y Estado cuando dijo: dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Entonces es como si Jesús hubiera escrito la primera enmienda de la Constitución de Estados Unidos. Y si así es la cosa, Jesús es el primer libertario, ¿verdad? Jesús es ese libertador que viene de Sion, que viene a liberarnos del poder opresivo, que quiere despojarnos de nuestra dignidad. Pero Sion, de nuevo, no puede ser el monte que está ubicado en la ciudad de Jerusalén, porque en Jerusalén no hay libertad. Tampoco reconocen a Jesús como el Salvador o libertador. Pero el apóstol Pablo no dijo que todos los judíos serían salvos, ¿verdad, hermanos? Cuando él dijo, y todo Israel será salvo, él nunca dijo, todos los judíos serán salvos, ¿verdad, hermanos? Entonces, ¿a qué Israel se refiere el apóstol Pablo? Miremos que si él se hubiera referido a la moderna nación de Israel, delimitada por fronteras, específicamente una zona donde se declare que este es el país de Israel. Si eso fuera así, el término todo Israel no tuviera la más absoluta lógica, ¿verdad, hermanos? Porque una nación no está dividida por partes que al sumarlas dan un todo.
como para decir todo Israel, ¿verdad? Sino que una nación es un solo ente que está cobijado por sus fronteras. De manera que la frase todo Israel no tendría lógica. En el caso, por ejemplo, de una persona que se llama Juan, que es un solo ser, no tiene sentido decir todo Juan será salvo. Como si una parte de Juan estuviera en peligro de no salvarse, cuando Juan es un solo ser, un solo ente. No hay ninguna manera en la que una parte de él pueda salvarse y la otra no, como para tener que aclarar que todo Juan se va a salvar. Si el apóstol Pablo se hubiera referido a una tierra delimitada por fronteras, esa expresión de decir todo Israel será salvo no tiene ni la más mínima lógica. Tampoco dijo el apóstol Pablo, todos los judíos serán salvos, ¿verdad, hermanos? Lo cual ya tendría un poco más de lógica. Porque es cierto que algunos judíos están en peligro de no salvarse, porque no reconocen a Jesús como su Salvador. En dicho caso, ahí sí tendría lógica decir, todos los judíos serán salvos. Porque esa noción de que algunos judíos se van a perder, ahora es aclarada por él. Sin embargo, eso no fue lo que él dijo, ¿verdad, hermanos? Nosotros podemos entender entonces que el apóstol Pablo no se estaba refiriendo a la nación delimitada geográficamente que hoy conocemos como Israel, cuando él dijo, todo Israel será salvo. Si el apóstol Pablo dijo, todo Israel será salvo, es porque se estaba refiriendo a la iglesia, a una entidad que está conformada por varias personas. Y el apóstol Pablo dice, si estas personas hacen esto, toda la iglesia será salva. Entonces ahí tiene toda la lógica, porque es una institución conformada por un grupo de individuos que está en riesgo de que un grupo de ellos no se salve. Y entonces ahí sí decimos, toda la iglesia se va a salvar. Como lo podemos decir perfectamente, toda la iglesia de Dios se va a salvar. Claro que sí. Pero la condición es que los individuos que pertenezcan a ella obedezcan la ley de Dios. Y de esa manera el enunciado tiene toda la lógica. Toda la iglesia se salva. No queriendo decir que todos los judíos o todas las personas se salvan, ¿verdad, hermanos? Entonces, por eso él dice que hay un remanente fiel. ¿Quiénes son los que se salvan? Es el remanente fiel. Y ellos, todos se van a salvar. ¿Quién es ese remanente fiel? Son los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Ellos son los que todos se van a salvar. Y ahora sí, desde Sión vendrá su libertador, porque aceptan a Jesús como su libertador. Y Él los va a liberar de este problema y de esta situación, de esta bestia de 7 cabezas y 10 cuernos que quiere imponer su dogma por la fuerza. ¿Verdad, hermanos? Pero hoy la nación de Israel es la que más ha recibido el 666 en todo el mundo. Entonces nosotros vemos que los pastores evangélicos han asesorado a Trump diciéndole que él tiene que cuidar esa región geográfica delimitada por fronteras que hoy conocemos como Israel, que para ellos es tierra santa. Pero ya vemos que la expresión del apóstol Pablo no puede referirse a esa zona geográfica, porque su expresión no tendría lógica. Obvio que toda la nación es una sola, ¿verdad, hermanos? Pero ya vemos que nosotros no podemos entenderlo así, porque no tiene lógica, y ahora entendemos que es la iglesia la que se va a salvar toda, ¿verdad? Leamos lo que dice el apóstol Pablo en Romanos capítulo 11, versículo 27. Y este será mi pacto con ellos. ¿Con quiénes? Con todos los que se van a salvar. Yo pregunto, hermanos, ¿qué diferencia hay entre un judío y un griego si ambos guardan la ley de Dios y ambos aceptan a Jesús como su libertador? No hay diferencia absolutamente, ¿verdad, hermanos? Todos somos judíos. Por eso, ahora, hermanos, los verdaderos judíos vamos hacia Sión y por eso nos preparamos para liberarnos de la tiranía del pecado. ¿Verdad, hermanos?
empezamos a defender nuestra dignidad entendiendo que está bajo ataque. Uno no puede defender lo que no sabe que está bajo ataque. Así como tú tienes una casa y no sabes que se quieren meter a robar, no sabes dónde poner las rejas. Pero ahora que sabes que tu dignidad está bajo ataque, ahora entiendes que debes protegerla. Si no la proteges, un día llega el ladrón y se la roba y ya no la vas a poder volver a recuperar. ¿Lo vemos, hermanos? Entonces, hoy nosotros vemos a personas que tienen una mente diseñada para obedecer decretos religiosos porque basan su dignidad en órdenes externas, pero como ya vimos, eso no es dignidad. La dignidad parte de una voluntad interna, de un razonamiento propio que te lleva a entender que debes hacer lo correcto en vez de lo malo. Hay personas que empiezan a perder esa dignidad porque empiezan a hacer lo malo sabiendo que es lo correcto, ¿verdad? Como ocurre con las personas viciosas o los ladrones o las personas que constantemente están violando la ley de Dios. Llega un punto en que ¡plop! Algo parece que se desconecta en su psiquis, hermanos. Esas personas empiezan a establecer una moral externa porque ya no tienen moral interna. Entonces, de esa manera es como se va formando la teocracia. De esa manera es como empiezan a darse estos decretos religiosos y pronto vamos a ver que se va a empezar a perseguir a brujas, a espantos, a espíritus, a diablos y que ya no se persiguen a los verdaderos culpables de los delitos, sino a lo que no se puede observar, ni tocar, ni ver, ni medir, sino que se persigue lo etéreo, ¿verdad? Entonces la teocracia empieza a pasar decretos como para restaurar la moral. ¿Y cuál es la moral? ¿Dónde está la moral? Cada ser humano decide su propia moral. Ningún gobierno tiene por qué restaurar la moral. Ay, hermanos, es de verdad. Uno no sabe si reír o llorar. Hermanos, uno escucha esta narrativa de nuevo. Las noticias a cada rato salen y de verdad que es curioso, hermanos, cuando se te dice que están haciendo brujería. Cuidado, van a destruir tu vida, las brujas, y que se tomaron un pelo de tu cabeza, que te tomaron una foto, que están haciéndole un hechizo a Lucifer, por llamarlo así, que están adorando al demonio, al chupacabras, y que eso ha traído una desgracia. Nosotros, hermanos, no dudemos para dónde va la cosa, hermanos. También así van con los judíos. Que los judíos esto, que los judíos aquellos, ahora están con los musulmanes también, que los musulmanes son fanáticos, ¿verdad, hermanos? Y luego sale la noticia falsa, porque tampoco dudemos de eso, que capturaron a un musulmán que llevaba un maletín, ¿verdad? O que está disparando desde el piso 33 de un edificio. Hermanos, esto es de locos. Sin embargo, la masonería cristiana es más corrupta que nunca. Miremos la concubina del proxeneta Jeffrey Epstein, quien relató en juicio que ella participó de un safari humano